La cultura es un conjunto de procesos simbólicos que caracterizan un grupo determinado. El estudio de la cultura es tan amplio que necesita ser investigado y analizado a partir de múltiples disciplinas, que la interpretan de forma diferente pero a su vez se complementan. Esta se ve reflejada en todo lo que hacemos, en lo que somos, en la forma en que comemos, dormimos, nos relacionamos con los demás, las formas políticas y económicas. Es decir, la cultura se encuentra en todas las manifestaciones de la vida individual y colectiva. Además, está en constante producción, actualización y transformación de estos modelos simbólicos, por lo que el repertorio de hechos simbólicos contrapuestos a la naturaleza y a la no cultura es lo que podría definirla. Con respecto a esto, nos hacemos la pregunta de cómo la transversalidad de la cultura afecta el proceso simbólico de las costumbres individuales y colectivas. Bueno, yo creo que pues la cultura cumple esta función identificadora, ¿no? Entonces yo me pongo como individuo dentro de este gran grupo y digo, bueno, esto es lo que voy a hacer y esto es lo que no voy a hacer. Entonces da la sensación de uno y el otro. También pues es más importante que la cultura, además de esta identificadora, nos da la justificadora, ¿no? Entonces yo voy a actuar de esta manera porque el grupo, por ejemplo, o la condición social en la que crecí tiene esta norma social, ¿no? Entonces, no sé. Estas son las funciones de la representación social, como para irnos hilando, y tiene mucho que ver con todo lo de la interiorización de la cultura, que tiene el espectro pues, de interiorización y de la cultura objetiva. La parte objetiva con todo el tema simbólico, la interiorización es como todo el espectro cognitivo social, en donde nosotros mismos nos definimos nuestra cultura y de cuál podemos hacer parte, pese a la que se nos ponga. Como decir que yo soy de la cultura colombiana, pero me siento permeada por otras culturas. Sí, yo siento que en ese sentido sí hay una gran afectación, más que todo por la limitación que se hace no solo en las culturas, sino en lo que estás diciendo de pronto, limitante de que yo me tengo que identificar con una sola cultura, como lo estipula de pronto diferentes entidades. Entonces, también está la otra parte de que no solo se contraponen y está esa dualidad de si me identifico o no con esa cultura, sino que también es importante tratar de dar esa definición a la necesidad de siempre, no podemos como definir a la cultura como algo general, sino que también tenemos que tener la capacidad de decir, esto lo apoyo, esto hace parte de mi cultura o esto no. Bueno, entonces ahí para precisar está la diferenciación entre cultura objetiva y cultura de interiorización. Entonces la cultura interiorización es hasta qué punto podemos decidir de qué hacemos parte y qué no, como dice Daniela. Y la cultura objetiva es todo lo que nos representa supuestamente por estar en un contexto específico con los símbolos o los objetos a los que nosotros le damos una simbología colectiva. Entonces están estas dos diferencias de cultura, el espectro como individual y colectivo. Listo, yo como que quería problematizar un poco esto de lo colectivo y de lo individual también, cómo se ve afectado por las diferencias de clase y por las diferencias, digamos, económicas y las diferencias generacionales. Eh, Pregunto directamente, no sé, a Valentina. La cultura se puede abordar de dos maneras, del enfoque dinámico y selectorialmente. Y ahí se divide por sectores, que es por épocas, por sociedad, bueno, que se jerarquiza por cada sector. Entonces yo estaba diciendo que para crear una identidad individual es necesario crearla, o sea, o tener en cuenta la colectiva, porque no se puede hacer una individual sin tener en cuenta, no sé, nuestro pasado o lo que nos han enseñado durante épocas, durante años. Bueno, con respecto a la cúspide jerárquica que hay en la sociedad, yo creo que ahí en la cultura se va a ver muy afectada, ¿no? Porque es que los que están encima en la cúspide tienen unas costumbres muy diferentes a lo que nosotros que estamos en la base tenemos. Toca hacer como una relación entre interpersonales para construir un terreno propio para que toda la colectividad, A mí eso ¿no? se me hace súper importante
porque pues tenemos que tener en cuenta que la cultura individual no, y la colectiva no son mutuamente excluyentes, ¿no? Tienen que ir de la mano. Entonces tenemos que tener en cuenta que esta sectorización se da porque buscamos que sea efectiva y productiva para nosotros, ¿no? Como para apropiarla. Entonces por eso es que no sé cómo explicarlo, yo no separo, sino construyo a partir de lo que tengo en el colectivo. Con las manos llenas de sangre se van a dormir. Si aquí la gente para, el Estado dispara, fuera orden del para. Bueno, pero hablando un poco de la sectorización, yo siento que hay un aspecto que tal vez no hemos tenido en cuenta e interpretando un poco lo que decía el texto, esta sectorización también se dio por esa necesidad o digamos por esa importancia que tenían diferentes entidades de tener cierto control o cierto poder frente a aspectos de la cultura. Entonces hablamos de entidades como el Estado, la Iglesia, que definen como su propia cultura y hacen como cierta comunicación en masa. Entonces, en ese sentido, como que perdemos un poco de nuestro libre pensamiento y de esa libertad de poder saber y cómo me defino como con mi propia cultura. Sí, de hecho, como a mí de lo que habla Daniela, me llama mucho la atención también cómo ese comportamiento también hace que ese yo individual pueda perderse, ¿no? Y cómo nosotros que estamos estudiando para una licenciatura hacemos parte de eso en el proceso de socialización, porque es una cultura entonces que está impuesta y que nosotros vamos a ir a replicar de cierta manera, porque educar es introducir a la cultura, ¿no? Sí, siento que en ese sentido también como que hacemos parte de este proceso de la semiosis que también mencionan en el texto, de que nosotros tomamos un código, le hacemos una representación y funcionamos como este intérprete humano que comparte y sigue manifestando esas interpretaciones como ajenas de cultura que ya nos han ido metiendo, por decirlo así. Sí, el concepto general de cultura se fragmenta y digamos que se filtra por diferentes aspectos. Entonces, está que nos sectorizan, no solamente jerárquicamente, sino también puede pasar generacionalmente o puede pasar por género. Entonces, digamos que, tomando ese ejemplo, hay muchos filtros que nos fragmentan y van haciendo pequeños, digamos, grupos de cultura en un mismo espacio. Entonces ahí ya obviamente yo tomo la decisión desde mi individualidad de saber qué tomo, qué apropio, y obviamente estoy permeado por mi contexto histórico y por todo lo que tomo de demás lugares, como decían, pero a su vez yo decido cómo apropio esa cultura. Y es lo que, digamos, en el texto dice que hace falta estudiar más todo ese espectro sociocognitivo. Pero en cierta forma yo me permeo por todo el tema cultural objetivo, porque yo sí interpreto ciertos símbolos de mi cultura igual que todos los demás colectivamente y los interiorizo y me identifico. Pues retomando como lo que decía Erika de nosotros como pedagogos, se me hace súper importante porque entonces los filtros nos hacen quién somos, la cultura que adaptamos, pero entonces la cultura pues cumple esta como función de justificar y tenemos que nosotras ser conscientes que cada persona pues pasa por estos filtros, entonces debemos dejarle como de dar toda la justificación, todo el por qué se hacen las cosas en la cultura y ser más conscientes en por qué los demás y nosotros lo hacemos. También respecto a lo que dijo Erika, era que nosotras como educadoras o pedagogas hacemos parte en realidad del enfoque dinámico, que es la educación y transmitir los saberes. Sí, aunque yo siento que digamos, el enfoque dinámico, todo lo que estamos hablando, y es como un poquito hacer estereotipos, de si yo estoy en cierto sector de la cultura, entonces debo identificarme solamente con lo que infiere en ese sector. Entonces me parece de pronto un poco más, o apoyo más la idea que estaba mencionando Omar, de que las culturas y las diferentes culturas y todo lo que se ha analizado no es excluyente, sino es más como complementario. Entonces de pronto me quedo más con la idea de que las diferentes culturas que he ido aprendiendo o que puedo conocer sea un poco complementario hasta para mi profesión como educadora. Es como remitirnos nuevamente a la representación social y sus funciones, que a las que hacía referencia, si no estoy mal, Mariana,
Entonces ella hablaba de la justificadora, pero también tiene esa función orientadora. Entonces nos dice que en las normas cómo deberíamos comportarnos y nosotros tenemos que decir hasta qué punto nos orientamos por eso y hasta qué otro punto no. Como hilando un poquito lo que tú dices con lo que decía Eliana. Bueno, pienso que hay como igual unas reglas generales, ¿sí? Y esas reglas generales de la cultura nosotros las tomamos y como ente socializador igual las replicamos, aunque queramos hacer de forma diferente ciertas cosas, hay un general, ¿sí? Y ese rol general igual lo tenemos interiorizado, igual lo replicamos, aunque hagamos ciertas transformaciones. Sí, yo lo tomo como lo que estaba mencionando de pronto este papel de estereotipos que a veces tenemos, que ya está como netamente en nuestra cabeza, como la función que debemos tener, pero yo siento, y hablando también un poquito a través de nuestra profesión como orientadoras, de que tenemos la posibilidad y el poder de cambiar como esta comunicación en masa y no formalizar de que debemos seguir ciertos tipos de cultura o como ciertas dinámicas, sino que también podamos brindar esa orientación a la libre cultura, al aprendizaje, al complemento de varias culturas, por decirlo así. Siento que ahorita tenemos como esa facilidad y ese poder. Yo siento que la cultura, y si la delimitamos como algo, por así decir, la cultura nacional, está definida por diferentes esferas. Entonces, la primera esfera somos nosotros individualmente, nuestro contexto, nuestra ciudad, hasta llegar a la del país. Entonces, saber hasta qué punto están permeadas unas entre sí y hasta qué punto, valer pues digamos, la insistencia, yo puedo ejercer un cambio o una disidencia y tocar la otra esfera y que ésta se afecte y haga un efecto dominó hasta llegar, digamos, hasta la esfera más grande, ¿sí? Entonces, es saber ese conocimiento de la cultura, de todos sus aspectos y todos los filtros que la permean para saber cómo podemos, digamos, cambiarla y manipularla, transformarla. Que de todo lo que venimos hablando, nos da la oportunidad de lo que venía diciendo ahora, de cambiar, de tocar, de permear todas las esferas, pero solo las podemos permear de la manera en la que deseamos si analizamos pues lo que ya veníamos hablando. Es posible que a través de un proceso logremos transformar la cultura que transmitimos, siempre y cuando tengamos una cultura de base, porque por más que digamos quiero cambiar la cultura, hacer de ella algo diferente, terminamos adoptando otra para hacer esto, ya que nos vemos influenciados todo el tiempo de otros individuos. Para finalizar, podemos decir que existen varios signos y símbolos que contribuyen a la formación de una cultura, motivo por el cual existen varias culturas, y nosotros, como personas, decimos qué culturas asumimos para tejer nuestra formación y transmitirla a las siguientes generaciones.